Este caso ocurrió en Estados Unidos, pero su impacto se extendió a nivel mundial. La joven que ven aquí, Isabella Guzmán, apuñaló repetidamente a su madre en su casa hasta matarla. Sí, no han oído mal. Y quizá tan impactante como este terrible crimen fueron las actitudes frías y extrañas que mostró en la sala de interrogatorios inmediatamente después del asesinato. Pero este expediente no es solo la historia de un homicidio, porque las repercusiones de este caso tuvieron un efecto inesperado en las redes sociales, especialmente en TikTok. Algunos usuarios imitaron sus expresiones faciales durante el juicio. Incluso hubo quienes la consideraron atractiva y crearon páginas de fans. Y tal vez lo más inquietante de todo fue esto. ¿Cómo puede alguien querer imitar los gestos de una asesina? Isabella Guzmán nació el 9 de junio de 1995 en Colorado, Estados Unidos. Su madre, June Hoy, y su padre, Robert Guzmán, se divorciaron cuando ella era muy pequeña, cuando Isabella tenía apenas 3 años. Una de las frases más repetidas de su infancia era: "Mi madre nos abandonó". Esta era un recuerdo doloroso grabado en su memoria. Tras el divorcio, Isabella comenzó a vivir con su madre, Junmi, en la ciudad de Aurora. Poco después, Junmi se casó con un hombre llamado Ryan Hoy. Y este nuevo matrimonio reforzó en Isabella la sensación de que su madre la había olvidado por completo. De niña, Isabella pensaba que su madre la había apartado a ella y a su padre de su vida por otro hombre. Ese resentimiento fue creciendo con el tiempo. Además, cuando Isabella aún no se había adaptado a esta nueva situación, su padre Robert también volvió a casarse. Las casas cambiaron, los rostros cambiaron, pero la soledad dentro de ella permaneció igual. Fue en esos años cuando la ira dentro de Isabella comenzó a crecer en silencio. Aunque no se sabe mucho sobre la infancia de Isabella, se conoce que desde muy pequeña mostraba serios problemas de conducta. Especialmente su relación con su madre no era buena. Cuando tenía solo 7 años, su madre se dio cuenta de que la situación se estaba saliendo de control y envió a Isabella con su padre. Quizás pensó que de esta manera su hija sería más respetuosa con ella. Sin embargo, esta decisión profundizó aún más el abismo entre madre e hija. En los años siguientes, el vínculo de Isabella con su madre se debilitó aún más. Cuando se veían, su relación parecía medianamente manejable, pero en el trasfondo, el resentimiento continuaba. Mientras tanto, el padre de Isabella, Robert, también observaba graves estallidos de ira en su hija. Llamaba la atención por no asistir a la escuela, su comportamiento indisciplinado, sus malas calificaciones y las constantes advertencias que recibía. La administración de la escuela solicitó que se evaluara su estado emocional. Las sesiones con psicólogos revelaron que el divorcio de sus padres había afectado profundamente a Isabella y había generado en ella un creciente cúmulo de ira. Cuando Isabella tenía 14 años, volvió a vivir con su madre y su padrastro. Pero esto empeoró aún más las cosas. Durante la adolescencia, Isabella adoptó un carácter agresivo. Insultaba a su madre, consumía marihuana y provocaba peleas en casa. Robó en repetidas ocasiones, tuvo problemas con la policía por el alcohol e incluso en una ocasión fue expulsada del colegio por haber llevado un cuchillo. Al abandonar la secundaria, su familia entendió que ya no podían manejarla. A los 16 años fue sometida a una evaluación psiquiátrica. Sin embargo, en aquel momento el médico interpretó su comportamiento como una simple crisis adolescente y no vio nada alarmante. Esto fue un gran error, porque la ira y la inestabilidad de Isabella ya habían superado con creces una simple rebeldía. Para 2013, Isabella tenía 18 años y era prácticamente una bomba de tiempo. Su creciente tendencia a la violencia, el odio hacia su madre y las peleas cada vez más intensas en casa.
el 27 de agosto tuvo una gran discusión con su madre. Durante la pelea, Isabella escupió en la cara de su madre. Esto asustó tanto a Junmi que esa noche le pidió a su esposo que no la dejara sola. Al día siguiente, su madre encontró en su teléfono un correo electrónico enviado por Isabella. El mensaje era amenazante y terminaba con las palabras «vas a pagar». A raíz de esto, la policía acudió a la casa. Los agentes le dijeron a Isabella que debía comportarse con respeto hacia su madre. De lo contrario, podría ser expulsada del hogar. Su padre, Robert, también intentó disciplinarla. En ese momento el asunto pareció calmarse, pero solo era una tranquilidad temporal. El día después del 27 de agosto, es decir, la noche del 28 de agosto de 2013, Junmi regresó a casa tras una larga y agotadora jornada laboral. Eran alrededor de las 21:30. Entró en la casa, preguntó por su hija y luego subió para darse una ducha. Pasaron apenas unos minutos cuando fuertes ruidos resonaron en la vivienda. Junmi gritó con terror: ¡Jehová! Ese fue su último grito de auxilio. Ryan intentó entender qué estaba pasando, pero vio que la puerta del baño estaba cerrada con llave. Sangre se filtraba por debajo de la puerta. Mientras llamaba a la policía, la puerta se abrió. Isabella salió con un cuchillo ensangrentado en la mano. Se cruzó la mirada con Ryan y, como si nada hubiera ocurrido, pasó junto a él y salió de la casa. Cuando Ryan entró al baño, la escena era aterradora. Su esposa Junmi había sido asesinada con más de 78 puñaladas. Isabella huyó de la casa, fue a un supermercado para limpiarse, se lavó el cabello y les dijo a los empleados que no llamaran a la policía, alegando que había sido víctima de acoso. La verdad era mucho más oscura. A la misma hora, la policía investigaba el brutal asesinato en la casa, recogiendo testimonios de vecinos y amigos. Sus amigos contaron que Isabella llevaba mucho tiempo estando furiosa y que a veces, bajo los efectos de las drogas, se volvía agresiva. Su exnovio incluso afirmó que ella lo había amenazado e intentado envenenarlo. El panorama ya era claro. Isabella se había salido de control. A la mañana siguiente, la policía encontró el cuchillo utilizado en el crimen. Tras unas 16 horas de intensa búsqueda, Isabella fue capturada mientras se escondía en un hueco bajo una escalera de incendios. Al ser detenida, negó su verdadera identidad y afirmó llamarse Samantha González. Incluso cuando se enfrentó a su padre, siguió negándolo. Cuando comenzaron el interrogatorio y el juicio, Isabella negó su culpabilidad a pesar de todas las pruebas. Sin embargo, las evidencias en el expediente eran indiscutibles. Se abrió un juicio por asesinato. Durante el proceso, mostró gestos extraños y posó frente a las cámaras con sonrisas burlonas. El informe de la autopsia reveló que su madre había sido apuñalada 151 veces. Fue una violencia inimaginable. En la evaluación de su salud mental, a Isabella se le diagnosticó esquizofrenia. Sus delirios, alucinaciones y los correos electrónicos que escribía a personas imaginarias mostraban que estaba completamente desconectada de la realidad. El juez la remitió al Instituto de Salud Mental de Colorado. Mientras continuaba su tratamiento allí, en 2020, usuarios de TikTok hicieron virales las imágenes de su juicio. Para algunos, una tragedia. Para otros, una figura de Internet. Isabella Guzmán, por un lado, era una criminal trágica luchando contra la esquizofrenia, y por otro, se convirtió en una extraña figura de culto en la oscuridad de las redes sociales. Hoy sigue bajo tratamiento. La terrible muerte de su madre
Junmi Hoy no será olvidada. ¿Usted cree que Isabela debería recuperarse y ser liberada o permanecer bajo tratamiento de por vida?